Hay una materia que se llama Biblia en 8 edades. Los miércoles a esta hora vemos o historia de la iglesia, que vamos ya en el siglo XVI, o vemos Biblia en 8 edades, en la primera parte. La segunda parte la tiene el pastor Plácido. Entonces, para poder colocar en contexto, entonces vamos a recordar las 8 edades. ¿Sí? La primera edad, ahí la palabra edad tiene que ver con tiempo, con dispensación, periodo de tiempo en el cual Dios ejerce su soberanía de determinada manera. Entonces, la primera edad se llama edad preadámica, antes de Adán. Esa edad no tuvo principio y termina con la creación del primer ser humano. El primer ser humano, pues, Adán y luego Eva, o los primeros seres humanos, perdón. Luego la edad de Adán comienza con la creación del hombre y termina con el diluvio. La tercera edad, pues, tiene que ver con, y tienen ustedes un esquema, ¿sí? Ahí tienen un esquema, ¿sí? Entonces viene comienza con la creación del hombre y termina con el diluvio, ¿sí? Ahí está todo ese esquema antes del diluvio, la época antes del diluvio, ¿sí? Está la semana de la creación, está la caída. Eso es lo que en este momento estamos en esa parte. Estamos en la parte de estudiar la transición entre el estado de inocencia y la caída. Luego está antes del diluvio, ¿no? Pero entonces, desde la creación hasta el diluvio, tenemos la segunda edad. La tercera es la edad del diluvio. Comienza con el diluvio y termina con el llamamiento de Abraham. ¿Sí? Luego, la edad de la ley. Comienza con la edad de Abraham comienza con el llamamiento de Abraham y termina con el recibimiento de la ley de Moisés. ¿Sí? Ley de Moisés. ¿Dónde están esos? Luego la edad eclesiástica. La edad de la ley, perdón. La edad de la ley que empieza con el recibimiento de la ley y termina con la predicación de Juan el Bautista. La edad eclesiástica de la gracia comienza con la predicación de Juan el Bautista y terminará con el arrebatamiento de la iglesia y de los creyentes. Luego el reino milenial comenzará con el arrebatamiento y terminará con el juicio del gran trono blanco. Y las edades mileniales comenzarán con el juicio del trono blanco y durará a través de toda la vida. Entonces venimos desde la eternidad y hacia la eternidad. Entonces estudiamos Dios, los ángeles y una parte de la creación. Ahí es donde vamos, en una parte de la creación. Ya vimos cómo en Génesis 1, desde Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2, desarrollamos un estudio de la creación. Después de eso, pues entonces vamos a entrar en la creación material. Mencionamos algunas de las teorías que se plantean. Hoy vamos a mirar pues la creación arruinada con el pecado. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿dónde se origina el pecado? ¿Sí? ¿Dónde se origina el pecado y cuándo se origina el pecado? Entonces, ahí, bienvenido el hermano Manuel. Vamos a ir a... Gracias, hermanos. Bueno, vamos a ir a un hermano que nos ayude con Ezequiel 28, del 11 al 15, y otro hermano que nos ayude con Isaías 14, 12 al 14. Isaías, ¿qué? Perdón. Ezequiel 28, del 11 al 15, Isaías 14, del 12 al 14. Ezequiel 28, perdón. Ezequiel 28, del 11 al 15. Vale, pastor. Amén. Por favor. Mira mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amén. Podemos leer el 16, por favor, también. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el pasaje es un poco extenso porque va hasta el verso 19, pero pues mirando aquí la parte esencial, aquí se responde la pregunta, ¿sí? Aquí se está utilizando un príncipe de Tiro como una especie de rey en la ciudad de Tiro, una ciudad antigua. Y pues este pasaje se escribe pues cerca del año 570 antes de Cristo, más o menos, se escribe. Pero aquí se está narrando que en la edad preadámica, antes de Adán, pues Satanás cayó. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos? Porque dice muy claramente en Edén, dice el verso 13, en el huerto de Dios estuviste. ¿Sí? Yo te puse en el santo monte, dice el verso 14, perfecto eras, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Entonces, por eso se da uno cuenta. En el 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas o lamentos sobre el rey de Tiro. ¿Sí? Pues Tiro era una ciudad muy importante en ese momento, pero como todo rey incrédulo, pues normalmente tiene la tendencia a ser bastante orgulloso. Entonces se usa ese personaje para llamar la atención sobre el origen de la maldad. Entonces aquí vemos muy claramente. Satanás era un querubín grande, se puede decir un arcángel, protector. Los querubines eran protectores o son protectores de la santidad de Dios. Y dice que perfecto eras, o sea, completo en todos tus caminos. Se le dio un altísimo lugar, se le dio una serie de habilidades y de capacidades muy especiales, pero pues se llenó de iniquidad y de pecaste. Cuando dice multitud de tus contrataciones, significa que arrastró a una tercera parte de los ángeles. ¿Sí? Por creación, Satanás fue perfecto, pero como se creó con capacidad de decisión, esa perfección o mejor, la administración de esa perfección en un momento fue equivocada y quiso pues acceder al lugar de Dios. Isaías capítulo 14, versos 12 y 14. Entonces quiso ser semejante al Altísimo o a la Trinidad de Dios. ¿Sí?
Ujú. Mm. Entonces se responde a la pregunta desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios enseña, ¿sí? Porque pues obviamente hay muchas suposiciones, hay muchas argumentaciones, muchas posturas con relación al origen del mal, ¿sí? Se puede decir que cada una de las corrientes filosóficas o de las corrientes éticas pues tienen sus correspondientes explicaciones. Pero desde el punto de vista de Dios, pues es muy claro lo que dice aquí. Bienvenida, hermana Sandra. Bienvenido, hermano André. Bienvenido, hermano Manuel. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches, Amén. hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches para todos. Buenas noches. Dios le bendiga. Entonces, solamente voy a usar un ejemplo, ¿sí? Algunos dicen el mal es la ausencia de bien, ¿sí? Y pues eso, pues como les digo, está abundantemente argumentado. Dios lo que dice es que aquí uno de los ángeles, ¿sí? Querubín grande, los querubines fueron puestos por Dios para guardar su santidad, ¿sí? Dándose cuenta, por decirlo así en términos muy populares, de su condición, de que había sido creado perfecto, ¿sí? Pero esa capacidad de decisión pues se contaminó con la codicia, con la envidia, con la pretensión de ocupar el lugar de Dios en el sentido de ser semejante, quiso ser semejante. Ahí en Isaías 14, lo podemos leer, alguien que lo lea, por favor, del 12 al 15, si son tan amables. Amén. Dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Pastor Plácido. Bueno, es muy claro ahí, ¿sí? Hay unos versículos previos ahí que pues es bueno que pues en la medida de las posibilidades pues si uno los puede repasar nuevamente. Sí, aquí pues lo que se hace es énfasis en el texto central, sí, porque pues la soberbia, el orgullo, la vanidad, sí, la pretensión de ocupar el lugar de Dios, de ser semejante. Esa frase de ser semejante es supremamente importante porque a Satanás se le dio cierto poder. Es muy claro que no era todopoderoso, quiso ser todopoderoso. Se le dio cierta sabiduría y cierta hermosura y ciertas habilidades y capacidades. Entonces quiso ser omnisciente, ¿sí? Y también, en cierto modo, pues quiso abarcar la omnipresencia, ¿sí? Cuando habla en Ezequiel de contrataciones que comentábamos ahí, que indica cómo seduce a la tercera parte de los otros ángeles, pues se ve también que a través de esa manera, pues lo que quería era, en ese sentido, puede uno deducirlo como ocupar un lugar ahí al lado de la Trinidad de Dios, que se le diera la misma capacidad que ellos tienen, cosa que no podía administrar, porque es una criatura. Una cosa es la condición de creador y otra cosa es la condición de criatura, ¿sí? El creador posee todas esas cualidades y habilidades, ¿sí? Porque las sabe administrar, ¿sí? Y pues está todo eso
relacionado con la omnipotencia de la Trinidad de Dios. ¿Sí? Solamente Él puede ser omnipotente y pues solamente Él puede ser soberano. Todas las demás criaturas, incluidos los ángeles, necesitamos depender de Él, ¿sí? Para que pues podamos ser guiados de la mejor manera. Entonces, la creación material pues es arruinada por el pecado. Como les decía en unas tutorías anteriores, algunos afirman que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un espacio de tiempo. De eso hay muchas posturas, algunos incluyen millones de años allí, otros dicen no son millones, son miles de años, pero todos esos son posturas humanas. Las menciono solamente como referencia para que en determinado momento pues no nos tomen por sorpresa, pero es frecuente y es común en algunos escritores de estos estudios de las dispensaciones o periodos de tiempo en los que Dios ejerce su soberanía bajo determinados propósitos, conociendo las decisiones de sus criaturas, pues vamos a encontrar muchas teorías o suposiciones con relación a eso. Otros dicen, no, pues estaba desordenada, significa estaba en construcción. Lo importante es reconocer que Dios hace la creación, ¿sí? Literalmente, como lo narra la palabra de Dios, que Satanás, como dice ahí, estaba en el jardín del Edén, o sea, fue previo a la creación del ser humano y es apenas obvio, es apenas lógico porque pues fue él el que lo tentó, pero entonces eso hay que tenerlo supremamente claro, porque a veces se produce cierta confusión. Es Satanás el que ya, sí, transmite una naturaleza caída, o sea, una independencia de Dios. Cuando Satanás presenta la opción de pecar, lo que le dice a Eva es que había que, entre comillas, independizarse de Dios y ella pues también invita a Adán y Adán también acepta dicha invitación. Entonces, es como reconocer que la creación es hecha, en cierto modo, perfecta por Dios, pero Satanás introduce la independencia de Dios, elección que hacen algunos ángeles, tercera parte, elección que hace el ser humano generando esa naturaleza caída, esa esencia caída, o sea, esa capacidad de decisión arruinada, por decirlo así, por el pecado, ¿no? Contaminada, mucho más preciso el término contaminado. Entonces, estos textos hay que tenerlos pues como punto de referencia muy claros, ¿sí? Porque pues Satanás deseaba ocupar el mismo lugar que Dios ocupa y pues ejercer una especie de gobierno para el cual no estaba capacitado, ¿sí? Una especie de codicia, de ambición, ¿sí? Y pues quería la gloria que solo le pertenece a Dios. Esa es una parte importante para concluir esa parte, porque nosotros vemos que frecuentemente Satanás, que imita a Dios, es un imitador por excelencia, busca que se le alabe, que se le glorifique, que se le exalte, ¿sí? Pues eso, la semana pasada por ahí leí muy de paso una noticia en internet de uno de los grandes actores de Hollywood que decía que allí hacían ritos satánicos para no solamente pues adorar al diablo, sino también pues desarrollar toda una serie de prácticas. Hablaba inclusive de sacrificios humanos y de asuntos absolutamente pues horripilantes, porque pues Satanás está detrás de todo eso y busca ser adorado, ¿sí? Y busca en cierto modo ser amado, reconocido, ¿sí? Como Dios lo es, obviamente sin lograrlo.
porque pues no es algo que se pueda, o sea, la adoración de Dios y a Dios, pues es una adoración supremamente diferente. No está contaminada en ninguna de las áreas porque se hace a través de Cristo, se hace a través de su Santo Espíritu y se hace pues por medio de la fe en Él. Entonces, para hacer claridad en eso, sobre el origen de la maldad, ¿sí? Esa es una de las grandes justificaciones de este estudio de Biblia en 8 edades, precisamente es esa, ¿sí? Que Dios crea 3 arcángeles, ¿sí? Unos con orientación hacia lo espiritual, otros con orientación hacia lo intelectual, ¿sí? Cada uno con sus correspondientes arcángeles, pero que Luzbel, pues al rebelarse contra Dios, tiene la disposición y la capacidad de originar el pecado. Pues ahí hay una postura de que en la creación hay reconstrucción. Este texto de Biblia en 8 edades que pues, se ha utilizado en algunos institutos y cuyo traductor es el hermano Walter Goulding de Costa Rica, pues presenta los actos creativos como reconstrucción. Pues muy respetable la posición. Pero hay que reconocer más bien que es creación de Dios. O sea, cuando dice Dios hágase la luz fue hecha. Cuando dice y creó Dios, y vio Dios que era bueno, entonces, sí, de su propia esencia. Esa es otra claridad que hay que hacer, ¿sí? Algunos dicen que Dios hizo de la nada. Y eso son términos que a veces se mencionan y uno los puede mencionar bien intencionadamente, pero que hay que precisar, ¿sí? Porque es que Dios vive por sí mismo y si tiene la capacidad de crear y hizo el universo, pues de su propia esencia, ¿sí? Sacó el universo, ¿sí? Porque pues la nada es nada, ¿sí? El cero es cero, ¿sí? Multiplíquelo por lo que sea, siempre va a dar cero, ¿sí? Hablando de la multiplicación, obviamente, ¿sí? Y la nada, pues no produce nada. Donde no había nada, eso sí es diferente. Dios de su propia esencia, donde no había nada, entonces creó Dios los cielos y la tierra. Por eso dice, en el principio creó, Bará, de su propia esencia creó los cielos, ¿sí? Los 3 cielos, el cielo de las aves, la atmósfera, el cielo del universo y el tercer cielo donde está el trono, ¿sí? No es que Dios se reduzca al tercer cielo porque no sería omnipresente, ni que se reduzca a determinado lugar, sino que, por ejemplo, en la iglesia, dice Cristo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos porque reconocemos la presencia de Dios. ¿Sí? Dios está en todo lado, pero no en todo lado reconocen su presencia, ¿sí? Que eso es una diferenciación que hay que hacer. Bueno, hermanos, Pastor Plácido me cedió hoy un tiempo para trabajar estos asuntos de Biblia en 8 edades, hacer estas claridades, porque pues, son absolutamente necesarias, ¿sí? La gran conclusión pues es que la creación necesita un creador, necesita un diseño inteligente, necesita un sustentador, ¿sí? En la cual, en dicha sustentación, pues obviamente participa la Trinidad y la Biblia pues presenta al Señor Jesucristo como también, digamos, no quisiera usar la palabra porque de pronto es como mal interpretada, como protagonista en cierto modo de esa sustentación. Por ejemplo, Colosenses 1, versos 15. Colosenses 1, 15, podemos leer. Este pasaje es frecuentemente mal interpretado, porque presentan a Cristo como creado, no como creador. Sí, dice que Él es la imagen visible, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Ajá. Cuando dice el primogénito no significa que fue el primero creado, ¿sí? Sino que él como primogénito fue el primer creador de toda creación, ¿sí? ¿Cómo participa la Trinidad? Pues es que normalmente la Trinidad se presenta el Padre como, digamos, planificador, el Hijo como ejecutor y el Espíritu Santo sustentador sin desconocer que los tres en pacto participan de una u otra manera. Y dice en el 16, en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, digamos que habla en plural, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, todo lo creado, ¿no? Porque una cosa es lo creado y otra cosa es lo transformado por el ser humano a partir de la creación. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? En el siguiente dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Eso es muy importante porque ahí está hablando de una sustentación. Uno puede hacer algo, pero si no lo sustenta, entonces, pues perece. Muy bien. Esas son como las... ¿Y el 18, hermano? ¿Cómo, hermano? El 18. El 18 sí tiene que ver con la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Sí? El asunto es que, para resumir, pues en Colosas se enseñaba una especie de mezcla entre legalismo judío, especulación filosófica griega y misticismo oriental. ¿Sí? Esa palabra es importante saber qué significa. Sincretismo. Sincretismo tiene que ver con mezcla de religiones. Una mezcla, en el caso espiritual, una mezcla de religiones y en algunos casos no solamente de religiones, sino también de pensamientos humanos en lo filosófico. ¿Sí? Porque hay cierta forma de meditar espiritualmente, de reflexionar espiritualmente, ¿sí? Que pues es muy diferente a lo que presenta la filosofía humana, que es especulativa, en cierto modo. No 100%, porque, por ejemplo, Aristóteles pues es el padre de la lógica y muchos de los principios de la lógica se aplican en la ciencia humana, pero es que se desconoce que es Dios el que da esa capacidad de ejercer la lógica. Sí, entonces se contamina y se desvía hacia el pecado. Entonces, por eso es que aquí le dice a los colosenses y a nosotros, pues que Él es creador, Él es sustentador, que se hizo humano, que pasó por la muerte, por la resurrección, y que ahora ocupa, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que venció a la muerte para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre, fijémonos que ahí no es que el Padre actúe por un lado, el Espíritu por otro y el Hijo por el otro, no, sino que ellos, sí hay un acuerdo de funcionalidad, por decirlo de esa manera, los tres funcionando. Hay cosas que son ahí sobrenaturales. ¿Cómo poder entender, sí, cómo funciona la Trinidad de Dios? Se requiere la fe. Bueno, entonces, pues nos queda la parte ya de la creación del primer hombre para la próxima semana, si Dios lo permite. Pues vamos a mirar, la próxima semana, si Dios lo permite, pues vamos a mirar la parte de la creación del ser humano. ¿Sí? Y entonces, con base en eso, pues vamos a avanzar ahí en el siguiente capítulo.
está